una raza remota. Lo que muchos historiadores denominan como cultura castrense, aquí nos podríamos encontrar herencias de los pueblos llamados celtas actualmente. Celtas en Asturias sería el mayor misterio al que nos enfrentamos en nuestro presente. Y algo muy bonito, la verdad, porque podremos comprobar en este programa cómo se han heredado a día de hoy muchos términos de su marca, ¿no?, en nuestra tierra. No solamente en Iberia, que eran los celtíberos. Exacto. Por ejemplo, tenemos fiestas heredadas. He hablado en algunas ocasiones del Samaín. Ellos tenían gran amor y otro punto de vista hacia el mundo de los muertos. Era muy especial, de hecho, era una de sus mayores festividades. Lo que para nosotros heredamos como el Día de los Difuntos, para ellos era el Año Nuevo, el Samaín. El 30 de noviembre, durante 3 días y 3 noches, se celebraban auténticos rituales, incluso habían teorías que de los túmulos, por ejemplo los de Montareo, que todos podemos ver o ir a ver, salían sus difuntos. También fiestas como Beltane, Beltane, sí, en teoría... Todavía se sigue, sí. Algunos festivales de música tradicional celtas. Claro. No he notado el nombre. Sí, son festividades de solsticios y equinoccios. Pero es curioso, David, porque nosotros lo vemos como algo negativo y ellos lo celebraban, era como una fiesta, como tú comentabas. Hay algunos pueblos todavía en Asturias que aún conserva algo de eso, y el Día de los Difuntos dejan comida, incluso prenden alguna vela, por si vienen los difuntos familiares, pues coman. Eso es heredado del Día de los Difuntos, del Samaín, igual que lo de dejar flores en las tumbas, es de ellos. Bueno, como decía, Beltane era otra celebración muy buena porque demostraba la luz sobre las tinieblas, los días ya eran más largos, era el 1 de mayo, pasaban el ganado por el agua, lo limpiaban bien y luego por encima de las hogueras, de ahí lo de San Juan. Esta fiesta el cristianismo la pasó ya. Sí, lo pasó ya para este mes, ¿no? Para San Juan. Esta festividad, pues que sepáis que proviene del Beltane, del 1 de mayo, de los celtas. Que celtas en sí hay que especificar que no es una cultura en sí, más bien una cultura, no es una agrupación sumamente dicha, sino un conjunto de muchos poblados, un conjunto de... ¿Qué término podríamos poner, David? ¿Tribu, quizás? Conjunto de tribus. Sí, con culturas heredadas de unos a otros. La primera, de hecho, vamos a ver, por ejemplo, lo que tenemos de los celtas es heredado de historiadores como Diodoro, Sículo, Estrabón, incluso el propio Julio César, de romanos y griegos sobre todo, que nos los describían con sumo detalle, como estos pueblos bárbaros eran incluidos en cuatro tipos: escitas, persas, libios y keltoi. Keltoi eran todos los celtas. Pues englobaría pues primeramente lo que comenzó los Alpes, como Hallstatt, y después el periodo Latén, primera edad de hierro, segunda mitad de hierro. Pues la conocida Galia, Europa occidental, que ocupaba Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, Alemania, el norte de Italia, Alemania, los celtíberos en nuestra península, en Iberia, incluso en Asia Menor, los gálatas. O sea, era algo muy habitual, extenso, ¿no? Muy extenso, era más extenso de lo que los podíamos pensar. Hombre, y hasta Asia Menor, lejos. Parece que es verdad que tenemos quizás la creencia, ¿no?, de que los celtas en nuestro país parece que solo gallegos, asturianos, algún cántabro. Irlanda, ¿no? Te viene a la mente. Sin embargo, fíjate tú que en Irlanda es peor que aquí. En Irlanda la presencia de los celtas es testimonial. Sin embargo, aquí han aparecido objetos en los castros y aún así hay historiadores que no están de acuerdo. Pero es que es Bretaña que... ¿Y por qué ocurre eso, David? ¿Por qué creemos que casi siempre Bretaña, Irlanda, Escocia, Asturias, Galicia? Es que el término celta, aparte del keltoi, que ellos lo denominaban así en esos tiempos, el término celta es un término moderno y muchas veces se confunde pues con el movimiento de la música de los 70 por parte de Alan Stigwell y también a veces se entremezcla un poco entre el modo de cultura y otras veces lo asocian a pueblos. Entonces es algo que los historiadores no gusta mucho porque realmente cada pueblo tenía su nombre, eran tribus, eran clanes. ¿Entiendes? Estaba el princes, que era el que más mandaba, era el principal, no príncipe, sino el principal. Y la mujer también tenía un gran papel. Ahora, ¿qué
que los celtas hayan estado en Asturias será lo que trataremos hoy, un poquitín también sus tradiciones. Un poco como eran, ¿no? Un poco todo nuestro, ¿no? Son antepasados nuestros. Sí, eran personas de elevada estatura, tenían la piel blanca, musculosos, con el pelo claro y de ojos muy claros también. Un poco nórdicos, quizás. Sí, es la palabra adecuada para clasificarles, nórdicos. Bien, me parece interesante. Bueno, hay que decir a toda la gente que nos está escuchando, si tiene alguna cuestión o tiene algún dato a lo mejor que quiere conocer de los celtas, puede hacerlo y puede dejarnos su firma en el muro, como hizo la semana pasada, Mediodía Entero RPA. Hay muchos detalles que, la verdad que son apasionantes sobre su vida, sobre su cultura. Y como bien decía, la marca, ¿no?, que han dejado en Asturias, porque, por ejemplo, respecto a los dioses, Cernunos, por ejemplo, Deva. Bueno, Deva era una divinidad de las corrientes fluviales. La encontramos no solamente aquí en Sison, en nuestro monte, sino también como hidrónimo, ¿no?, en Escocia e Irlanda. También lo tenemos como río que separa Asturias y Cantabria. Y yo me gustaría recomendar sobremanera, previo a todo, ¿no?, recomendar un precioso libro que podemos ir a nuestras librerías y pedirlo, que se llama Celtas en Asturias, y es de un escritor, un gran amigo mío, que se llama Alberto Álvarez Peña. Es dibujante de profesión, es etnógrafo, y tiene más de una veintena de libros, aparte artículos no solamente de mitología asturiana, que alguna vez lo hemos tenido aquí, sino también de los celtas. Celtas en Asturias es una gran obra, también sus testimonios recopilados de Ayalgues, y realmente quisiera ir adentrándonos más aún en la figura de los celtas con él, porque él los ha tocado muy de mano, de hecho ha visitado muchísimos castros y los ha seguido muy de cerca y los sigue. Alberto Álvarez Peña, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poquitín tus conocimientos tan amplios sobre los celtas. Me gustaría preguntarte, dado que la mayor controversia, como empezábamos a contar, aparte del término celta en sí, sería si han estado presentes en Asturias. ¿Qué tendríamos? ¿Celtas en Asturias, Astures solamente o cultura castreña? A ver, el único problema que hay con el término viene siendo un poquitín moderno. Quiero decir, hay algunos arqueólogos que, bien por cuestión políticas, etcétera, pues y repugna un poco la palabra, usaron el eufemismo de indoeuropeo durante una temporada, pero por ejemplo, si miramos la década de los 60, José Manuel González y Valles, al que debemos la catalogación de casi la mayor parte de los castros y túmulos que hay en Asturias, pues él no tiene ningún embague en hablar de celtas y de celtización en Asturias. ¿Qué pasa? Bueno, pues dos problemas por los que algunos historiadores no gustan de la palabra. Uno, porque por ejemplo el nacionalismo gallego en su día, con Murguía a la cabeza, buscó como seña separatista o de identidad el tema de que pues los gallegos eran celtas. Entonces, hay también una arqueología política en la cual, para curarse de ese mal, se niega la mayor, ¿no?, la presencia de gentes célticas en Asturias. La forma de combatirlo sería muy fácil, es decir, sí, pues exactamente igual que en Soria o igual que en Valladolid o igual que en Burgos, ¿no?, porque precisamente muchos rasgos de la cultura material que aparecen aquí en Asturias son idénticas a las de Soto de Medinilla o Montevernorio. La segunda también, y la siguiente, ya son prejuicios un poquitín, vamos a llamar raciales, ¿no? En su día, cuando el nazismo, se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial y tal, recurría mucho a eso, al tema de la raza aria, los rubios altos, de ojos azules y todo eso, y hay gente que tiene un poco de remilgos a la hora de utilizar esa palabra de celta. Yo creo que lo que mejor haríamos era verlo desde una óptica fuera de ese tipo de prejuicios y solamente con arqueología. Tenemos muchos datos que nos aporten, que hubo este tipo de gentes aquí, ¿no? Una cosa es que ellos se llamasen a sí mismos celtas, porque incluso dentro del término, por ejemplo, en la Galia, vamos a suponernos cuando estaba Vercingetorix y los Eduos y los Alóbrogos y toda esta gente, a sí mismo es posible que no se llamasen celtas, sino que se llamasen por su propio nombre, Eduos, Alóbrogues, claro. En fin. Entonces, si tenemos en cuenta la Guerra de los Gales de Julio César, él habla de los que los griegos llaman celtas y nosotros llamamos galos. O sea que el término a veces es incluso
adoptado por griegos y por romanos para hablar de unas gentes que tienen pues una cultura más o menos común. Parecida, claro. Y unas características comunes. Alberto, para ir metiéndonos e ir recreando mentalmente la figura de estos antepasados, no solamente nuestros, sino de gran parte de Europa, por qué no decirlo, ¿cómo vestían y qué armas usaban? ¿Cómo podemos imaginarnos a nuestros antiguos antepasados? Hombre, eso varía bastante también, ¿no? Incluso la imagen de rubios sueltos y de ojos azules, pues por ejemplo, en un yacimiento de Centro Europa que hay Hallstatt, ahí aparece también gente, bueno, pues eso, haciendo ADN, pues con el pelo castaño, y en las Islas Británicas, pues lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay una especie de topos también, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que está visto desde una gente mediterránea, a la que, bueno, pues la gente de un poco más de estatura, piel más clara, etcétera, pues incluso ya se hace un topos, ¿no? Es como si nosotros, ¿qué imagen tenemos del negro africano de Nigeria, de las tribus de Tarzán? Bueno, pues un cliché. Bueno, pues la gente mediterránea tenía también un cliché de los celtas, ¿no? O sea, era muy variado, y también incluso la forma de vestir o la forma de armamento, ¿eh? Por ejemplo, la primera del hierro, que es lo que más abunda aquí, o sea, el periodo de Hallstatt, el tipo de armamento son espadas cortas, espadas de antenas, suponemos que lleven el calzón, más o menos, no el calzón tipo Asterix Obelix, sino que eso se da más en los pueblos belgas. Aquí lo que era muy frecuente, que después lo adoptó el ejército romano, es lo que llaman bracae, que son pues como una especie de pantalón que va un poquitín más abajo de la rodilla. También se sabe, por ejemplo, que usaban grebas. Las grebas, bueno, pues en fin, arrolladas en lo que lleva la pantorrilla, pues para evitar pues esos callos e incluso en la guerra y tal. Se supone que llevarían, bueno, pues una especie de camisola larga con o sin mangas, ahí no especifican en absoluto. Después llevan también una cosa muy característica, que es el sagún. El sagún era una capa de lana oscura, muy gruesa, que usaban incluso hasta para dormir también. Después los cascos que se usaban, lo más frecuente que se encontró aquí son de tipo Montefortino. Montefortino es del norte de Italia. El norte de Italia estaría ocupado por aquel entonces por tribus también celtas. Es un tipo de casco de bronce que tiene una especie de cobrenucas hacia atrás. También lo llaman de gorra de hockey, pero bueno, el cobrenucas cubriría solo la nuca, iría hacia atrás, no sería una visera tal cual. Y después, bueno, pues armamentos también llevarían lo que llaman la caetra, que hay un escudo redondo pequeño. También hay escudos grandes, como se puede ver en algunas estelas, también redondos. Y después, bueno, pues por ejemplo, todo tipo de lanzas, o sea, la lanza larga de combate cuerpo a cuerpo, y después lo que serían venablos, con puntas de hierro, puntas de bronce. Bueno, se defendían bien, ¿eh? Sí, eran bravos. Bueno, era un tipo de lucha muchas veces eso de a distancia, ¿no? De arrojar lanzas y tal. Pero bueno, también existía el combate cuerpo a cuerpo entre campeones, porque la guerra incluso entre los pueblos celtas, germanos, escitas, en fin, lo que griegos y romanos llamaban los bárbaros, los extranjeros, era muy diferente a lo que se desarrolló después como guerra, ¿no? O sea, el concepto que tenemos ahora de guerra, en el que 100, 200 personas que se sacrifican por tomar una colina, es una idea muy de guerra de Imperio Romano. Por aquel entonces, pues muchas veces los problemas también se solventaban entre combates entre campeones de un clan o de otro, que muchas veces los problemas eran pues por delimitaciones de pastos o cosas por el estilo. Sí, se retaban el más fuerte contra el más fuerte. Los combates de jefes eran algo bastante frecuente, y era una forma también, bueno, pues de que mantuviesen la predominancia dentro del clan y dentro del grupo. O sea, era una cuestión de prestigio. Alberto, sí. Mira, para ir finalizando con la entrevista, porque disponemos de breve tiempo, es una pena, porque este tema da para mucho. Da para mucho, sí. Da para mucho. Me gustaría, como tema personal, que contases alguna anécdota de su vida, de la guerra, de sus costumbres, que a ti te guste mucho y que la consideres simpática. Que consideres simpática. Favorita, sí. Tienen unas cuantas. De todos modos, como es un tema en el que podemos ahondar, sí. Yo invito también a Alberto y a David a que otro día hagamos otro capítulo, dentro de un tiempo, ¿por qué no? Sí, si queréis se puede hacer bastantes más. ¿Anécdotas? Bueno, pues, hombre, en este caso no sería asturiana, ¿no? Pero sería el caso que aparece muchas veces en Asterix Obelix, de que ¿a qué tienes miedo? A que el cielo se caiga sobre mi cabeza. Bueno, pues eso no he inventado por Uderzo ni Gostini, sino que yo precisamente una entrevista que tuvo Alejandro Magno con las tribus celtas, que había por la zona de allí, de los Gálatas, de Asia Menor. Y entonces, bueno, pues ellos se presentaron desarmados y les preguntó qué era lo que más temían en este mundo. Él entonces, esperaba
esperaba que contestase, pues a ti, gran señor, y tal, ¿no? Y estos hombres, pues lo que soltaron era que el cielo se desplomase sobre sus cabezas. Lo cual, bueno, pues me asustó mucho, sorprendió mucho a Alejandro Magno, y dijo, bueno, esta gente no tiene miedo a nada, y los tuvo entonces como aliados, ¿no?, en aquel momento. A esto, bueno, pues interpretaron de muchas formas, desde que los celtas tenían miedo a los fenómenos atmosféricos, a los truenos o cosas por el estilo, o que eran sencillamente unos fanfarrones, que es lo que dijo Alejandro Magno en su día. Dijo, estos tíos son muy fanfarrones y además no tienen miedo a nada. O incluso hay también teorías en las cuales hablan bueno, que hay una reminiscencia de leyenda en aquellos periodos en las que, bueno, pues por crecidas de la mar y de los ríos, pues esta gente se vio precisamente desplazada de los territorios y tuvo que buscar otros territorios más fértiles, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias y bueno, queda pendiente para otros si queréis, programas. hacemos una en la que ya hablamos mucho más en concreto, pues eso, de los lugones, que era una tribu que existe aquí y que era raíz céltica, los lugones eran Ticaen y que ocuparían lo que es el centro de Asturias, de un pequeño fragmento de cerámica que viene firmado por un tal Celtius, que apareció en Cellaguno Viejo, en fin, ya de más detalles, pero más si queréis, pues eso, de Asturias en concreto. Adentrarnos más en las tribus asturias. Muchísimas gracias, Alberto. Muy bien. Que tengas muy buen día, amigo. A vosotros. Abrazo fuerte para Alberto. Nosotros vamos a seguir hablando un poquito más de los celtas. David. El 30 de noviembre, durante 3 días y 3 noches, se celebraban auténticos rituales, incluso habían teorías que de los túmulos, por ejemplo los de Montareo, que todos podemos ver o ir a ver, salían sus difuntos. También fiestas como Beltane. Beltane, sí, en teoría. Todavía se sigue, bueno, algunos festivales de música tradicional celtas. Claro, no pero el nombre. Sí, son festividades de solsticios y equinoccios, de su marca, ¿no?, en nuestra tierra. No solamente en Iberia, que eran los celtíberos. Exacto. Por ejemplo, tenemos fiestas heredadas. He hablado en algunas ocasiones del Samaín. Ellos tenían gran amor y otro punto de vista hacia el mundo de los muertos. Era muy especial, de hecho era una de sus mayores festividades, lo que para nosotros heredamos como el Día de los Difuntos. Para ellos era el Año Nuevo, el Samaín. Otra celebración muy buena porque demostraba la luz sobre las tinieblas, los días ya eran más largos. Era el 1 de mayo. Bueno, pasaban el ganado por el agua, lo limpiaban bien y luego por encima de las hogueras, de ahí lo de San Juan. Esta fiesta el cristianismo la pasó ya. Sí, lo pasó ya para este mes, ¿no? Para San Juan. Esta festividad, pues que sepáis que proviene del Beltane, del 1 de mayo, de los celtas. Que celtas en sí hay una raza remota. Lo que muchos historiadores denominan como cultura castrense, aquí nos podríamos encontrar herencias de los pueblos llamados celtas actualmente. Celtas en Asturias sería el mayor misterio al que nos enfrentamos en nuestro presente. Y algo muy bonito, la verdad, porque podremos comprobar en este programa cómo se han heredado a día de hoy muchos términos. Pero por ejemplo, es curioso, David, porque nosotros lo vemos como algo negativo y ellos lo celebraban, era una fiesta, como tú comentabas. Hay algunos pueblos todavía en Asturias que aún conserva algo de eso, y el Día de los Difuntos dejan comida, incluso prenden alguna vela por si vienen los difuntos familiares, pues coman. Eso es heredado del Día de los Difuntos, del Samaín, igual que el de lo de dejar flores en las tumbas, es de ellos. Luego, como decía Beltane, era